final de la parábola de hoy, que entre paréntesis está solamente en San Mateo, es una palabra propia del evangelista San Mateo, que es el que nos acompaña este año, ¿no? Cada evangelista tiene su tono, su estilo, su particularidad. Y si ustedes se acuerdan, Mateo, ¿cuál era su oficio? Era un publicano, recaudaba impuestos para los romanos, para el pueblo, el imperio opresor. ¿A quién? A sus compatriotas judíos. Entonces eran pecadores públicos. No se los consideraba aptos para entrar al templo, a la sinagoga. Los excluía del culto, como las prostitutas y los publicanos. Ambos son arquetipos de pecadores públicos en tiempos de Jesús, en Israel, ¿no? Y Mateo, cuando estaba sentado a la mesa, ¿se acuerdan? Pasó Jesús y lo llamó. Y dejándolo todo, lo siguió. Hay un cuadro de Caravaggio que habrán visto, si no búsquenlo por internet, que expresa ese instante de un modo maravilloso, ¿no? La conversión de Mateo se llama. Y después Jesús va a comer a la casa, narra el mismo Mateo, ¿no? En un pasaje. Va a comer a su casa y claro, un pecador público excluido del culto, los amigos que tenía, además manejaba mucho dinero porque recaudaba impuestos, entonces se juntaba gente no del todo bien vista, ¿no? Entonces, cuando él recibe con alegría a Jesús en su casa a hablar con todos, ¿qué decían los fariseos? Narra San Mateo que decían, este hombre, ¿cómo va a ser el Mesías si come con pecadores, ¿no? Y viene la frase, muy de San Mateo, del instante justamente del día de su conversión, en la fiesta, el banquete en su casa, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para los sanos, sino para los enfermos. Es una de esas palabras nucleares, ¿no? del Evangelio, ¿no? ¿Quiénes estamos aquí hoy? Los que necesitamos la cura, la sanación, la ternura de Dios, los que confesamos que no queremos seguir aprendiendo, que no somos mejor que los demás, que no somos superiores, sino que simplemente tenemos fe, es un don, y la fe nos guía y nos guía a buscar esa renovación semana a semana, domingo a domingo, y entonces somos los enfermos, somos los que necesitamos el mimo que cura de Dios, ¿no? Para también poder comunicar a los demás esa reconciliación que tiende la mano no a algunos, sino a todos. Entonces, ese banquete de Mateo es nuestra vida también, ¿no? Transmitir a todos los que nos crucemos, sin acepción de personas, que es posible para todos este ser sanados día a día, ¿no? Encontrar la cura, la paz en el amor de Dios, que está cerca, nuestra casa, que come con nosotros, que nos llama, ese momento del llamado sentado a la mesa de recaudación de impuestos. De paso les cuento que, por ahí se acuerdan, por eso les recuerdo más que contarles, ¿no? El lema del obispo Bergoglio, esto se hizo muy puro cuando le hicieron papa, porque siempre el escudo y el lema de quien va a ser papa es el mismo de cuando era obispo, ¿no? Allá en el 91, 92, cuando le hicieron obispo, el lema dice justamente a esta escena de San Mateo que le gusta mucho, ¿no? A Francisco, ¿no? Misericordiando, eligiendo. Es un gerundio, un neologismo, en español no existe. En latín, traducido literalmente, es Dios misericordiando elige. ¿Y elegir qué significa? No significa que uno es más que otros, ¿no? Eso es una tergiversación. Significa que te llaman a trabajar. Estás elegido para trabajar en el reino de Dios. Mateo se puso a trabajar en el reino de Dios. Evangelista. Entonces, ¿cómo elige Dios? Misericordiando. Eso propio de Mateo,
en un comentario de un famoso padre de la Iglesia que dice eso, misericordiando, eligiendo, ¿no? Es el lema del Papa. Eligiendo para trabajar, para estar al servicio de lo que Dios sigue haciendo. Y el trabajo es propio del tema de la parábola de hoy, ¿no? Una parábola que habla de un dueño de una viña que llama a trabajadores a toda hora, sale permanentemente para seguir llamando gente que está desempleada para que trabaje en la viña, ¿no? Y el final, empecemos por el final, plantea esa discusión teológica. Muchas parábolas terminan así con esa discusión teológica. Parece un diálogo coloquial, pero hay dos teologías, ¿no? Como la parábola del hijo pródigo, que es más conocida, que es de Lucas. ¿Vieron cómo termina la parábola? Con final abierto, porque cada uno escucha la parábola y dónde me ubico, ¿no? Y al final está lo que dice el hijo mayor, ¿se acuerdan? Él le dice: jamás desobedecí ninguna de tus órdenes y nunca me diste un cordero para hacer un banquete con mis amigos, y ahora que ese hijo tuyo, después de haber malgastado todo, volvió y vos mandás matar el ternero engordado. Es la teología del fariseo, ¿no? De esa religiosidad que se cree superior, que se cree y discute contra Dios. Por eso la ironía de Jesús en sus parábolas, siempre hay que disfrutar mucho, ¿no? El buen humor de Jesús, porque en la parábola los está pintando de cuerpo entero, ¿no? Y ese decir, ese hijo tuyo. Y el padre de la parábola le contesta: es justo, porque la discusión es la justicia. Es justo que haya fiesta. El otro decía que Dios era injusto. Es justo que haya fiesta, ¿por qué? Porque tu hermano, ese que le había dicho tu hijo, tu hermano, ese es el humor para evidenciar estos grandes tergiversaciones religiosas que siempre nos deslizamos hacia ahí. Ustedes siempre que vean una parábola donde aparece un fariseo, hay que pensar, es donde yo me deslizo cuando me comprometo religiosamente, ¿no? Es lo que a veces uno tiene momentos en la vida y dice, voy a tomarme más en serio todo, voy a leer, voy a rezar. Muy bueno, pero ojo con el fariseísmo, ¿no? De creerse superior a los demás y el que tiene la justa, ¿no? El que entiende de Dios y de normas. El que empieza, esto se puede, esto no se puede, esto se debe, esto no se debe. Ese es cuando me deslizo hacia el fariseísmo, ¿no? Y Jesús cuando le dice, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿no? Está usando la página del Génesis, ¿no? De Caín y Abel, ¿se acuerdan? Que también, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? El hermano mayor se desentendía de su hermano menor, se desentendía. Acá pasa lo mismo en esta parábola de Mateo, una fuerte discusión sobre el trabajo, sobre trabajar en la viña del Señor, porque la fe no es algo de tener ideas o defender dogmas católicos, la fe es un trabajo, ponerse a trabajar en la viña del Señor, trabajar por la justicia, por la comunión, por la paz, por la evangelización, por la transmisión. La vida como un trabajo, porque la creación es una viña, es la viña del Señor. La creación es el lugar donde estamos llamados a trabajar, ¿no? Y unos habían dicho, ¿y qué hacen acá sin hacer nada? Vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Y los de último, nadie nos contrató, o sea, nadie nos dijo que podíamos trabajar. ¿Qué es lo que está detrás de esta simbología de la parábola? El fariseo, intérprete de la fe de Israel, ¿cómo miraba a los paganos? Como no elegidos como nosotros. Entonces Dios es el Dios de Israel, o también es el Dios de todos los pueblos. Dios sopla su espíritu sobre algunos o sobre todos.
Este es el fariseo, ¿no? Que dice, no, en la viña trabajamos los que sabemos, los fieles del pueblo judío, los paganos no. Y claro, cuando empieza a haber evangelización con San Pablo, que empieza a haber paganos convertidos, miraban como diciendo, ¿y esto qué vienen a hacer acá, a trabajar? Nosotros somos los que hace 18 siglos que estamos desde Abraham. Y estos vienen acá en condición de igual a igual. No querían, aún conversos cristianos, aún quienes creían que Jesús era el enviado, el Mesías, pero que venían de la tradición del pueblo judío, no querían estar de igual a igual, no querían ser una iglesia de judíos y paganos. Y de igual a igual, judíos y paganos. Entonces el argumento final de la parábola es, le dicen, nosotros hemos soportado el trabajo de toda la jornada y el calor de todo el día, y nos vas a dar lo mismo que el que vino y trabajó 1 hora. ¿Cómo estos que se convierten ahora y nosotros que venimos de 18 siglos vamos a estar de igual a igual? Todos por el mismo bautismo en Cristo Jesús. Hay que mantener los escalafones, ¿no? Señor, sé justo. Es la discusión por la justicia. ¿Es justo? Y es lo que le contesta en la parábola con mucho humor Jesús de vuelta. No puedo disponer de mis bienes como yo quiera. ¿Me vas a decir a quién el Espíritu Santo va a dar tal o tal dones? Si la creación es mía. No puedo disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal que sea bueno? Esa es la espada, la palabra de Dios, ¿no? Que cala hondo. ¿Por qué tomas a mal que sea bueno? Esa es la invitación al fariseo que se convierta también, ¿no? Retomar la verdadera raíz de la alianza de Israel, los profetas, Moisés, los patriarcas, Jacob. Vivimos de la bondad de Dios, y la bondad no tiene límites, se derrama sobre toda criatura, de modo diverso en cada hombre, en cada mujer, en cada pueblo, en cada época, pero se derrama sobre todo porque es bueno. ¿Por qué tomas a mal que sea bueno? Y él creía que era justo, y resulta que no era bueno, no tenía bondad. Entonces, esta es la hermosa parábola de hoy, ¿no? Que nos dice también a nosotros hoy que Dios sopla su espíritu de muchas maneras, en todos los pueblos y en todas las criaturas, y que tenemos que compartir los talentos y dones que Dios, sin jerarquizar, porque el verdadero bien en qué está, con los dones que Dios te ha dado, los bienes que Dios te dio. La alegría está en trabajar en la viña, porque el trabajo es fuente de alegría. El elegido es ese. Cuando Jesús lo eligió a Mateo, lo eligió para trabajar. En el trabajo, en el reino está la alegría. Por eso el trabajo siempre es el claro signo de la dignidad. No solamente la dignidad humana, de la justicia, sino la dignidad de la misericordia de Dios, que nos llama a trabajar en su viña. Por eso, si no se cultiva el trabajo, se está yendo contra Dios, porque Dios llama a todos a trabajar en la viña. No puede haber una sociedad donde no se busca que todos trabajen. No puede haber un mundo donde no se busque que el trabajo es el ordenador de los pueblos, de las culturas, de las relaciones entre los pueblos. Porque es lo que dignifica al hombre, y si tenés fe cristiana como don de Dios, es lo que te hace trabajador en su viña, te da una alegría que es un plus de la fe. En la iglesia, ¿quiénes trabajan?
¿Los curas y las monjas o los bautizados? Todos los bautizados. ¿Quiénes son enviados por Dios? ¿Quiénes tienen el soplo del Espíritu? ¿Los obispos y los sacerdotes? ¿Las monjas de clausura y los monjes? ¿O todos los bautizados? ¡Qué conversión para la Iglesia!, ¿no? Que todos nos reconozcamos trabajadores, donde la alegría está no en quién hace más tiempo que trabaja, ¿no?, sino la alegría está en que todos estamos llamados a trabajar, con ese amor cotidiano, con esa servicialidad, con ese trabajo por la justicia, por la paz, con los carismas que Dios te da, que son muy diversos y reparte abundantemente con una diversidad que ninguna razón humana puede abarcar. Felizmente, así nos damos cuenta que nos lleva a Dios y no tenemos que nosotros mantener las riendas como si tuviéramos la justa y andar reclamando justicia a Dios, y de golpe nos dice: tomás a mal que yo sea bueno, algo te desviaste, ¿no? Qué bueno cuando Jesús nos vuelve a encauzar, porque nos va a devolver la alegría de estar trabajando en la viña, porque en la respuesta de esta gente, finalmente, de la parábola, ¿no?, cuando dicen: nosotros hemos soportado el peso del trabajo durante todo el día, no disfrutaron entonces, son unos quejosos. Trabajaron sin la alegría de trabajar. ¿Se dan cuenta? Qué bueno que le das al último las mismas cosas, porque no importa el denario, que era el salario de un día, ¿no? Un denario era el jornal de un trabajador común de un día. Qué bueno que le des lo mismo, porque mi alegría es que yo trabajé más horas. Mi regalo es que trabajé más tiempo, y con alegría y desprendimiento, sin andar juzgando y catalogando. Eso es recuperar la alegría del Evangelio, ¿no? No ser un quejoso de los demás y diciendo: Dios, que sea justo. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a Dios cómo es que Él tiene que ser justo? Pero sin embargo, vieron que no sale esas cosas, ¿no? Lo digo así para que nos demos cuenta. Hace unas décadas, me acuerdo, los primeros años de cura, después dejó de decirse, pero era lo que venía, los más grandes lo van a recordar. Uno daba la parábola en catequesis o en misa del hijo pródigo y decía: pero ¿cómo es que Dios a alguien se convierte antes de morirse y le da el cielo igual que nosotros cumplimos toda la vida? ¿Cómo? Es casi el mismo, hasta la misma sintaxis de esta frase, ¿no? Está de diversas maneras. Cuando no está la alegría de trabajar en la viña, queriendo que todos conozcan la alegría de trabajar en la viña, porque Dios quiere que todos trabajen en su viña. Si no está esa alegría, terminamos en estas medidas de justicia humana. Entonces, por eso Jesús empieza y termina con la misma frase, ¿vieron? Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios nos juzga como nosotros, que su juicio es misericordioso. Qué bueno que es al revés de lo que nosotros construimos con lógica humana. Qué bueno que es distinto, qué bueno que sorprende, qué bueno que nos reanima devolviéndonos la alegría de la fe.